con compasión o con misericordia en esta área. Adelante, Pastor Peroso, muy buenos días, que Dios te bendiga. Hoy te toca casi todo, ¿no? Te toca de aquí en adelante prácticamente todo. Así que muy buenos días, que Dios te use con el tema del área de misericordia y también con la palabra que viene posteriormente. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Fede. Sí, es verdad, de tanto en tanto pasan estas coincidencias donde toca dos bloques, uno finalizando y otro arrancando. Pero bueno, vamos hacia adelante. Tengo qué sé yo, podría decirle charla o reflexión. Y ¿qué es el ministerio de misericordia o de compasión? Dentro de MM33 hay varios pilares y estamos apuntando a esto, ¿no? A salir y tocar la gente, la calle. Y esto a nosotros nos llama la atención porque la iglesia se centró en sí misma y tal vez en los últimos años, desde el 2020, marzo, cuando entra la pandemia y nos obligan a encerrarnos en nuestras casas, en el templo, y la iglesia no podía salir a la calle ni siquiera para compartir un culto normal en la iglesia. Entonces, la iglesia se centró en mantener lo que había, una iglesia virtual. Fue muy difícil, como pastor se lo comento, a pesar de que en mi caso soy muy tecnológico y no tengo problema con todo lo que es la tecnología, pero a pesar de eso, nos costó mucho, porque había que mantener y crear y mantener una iglesia online. Tuvimos que comprar equipos que no teníamos y tal vez invertir muchísimo dinero en esto justamente, en tener para para el funcionamiento de la iglesia virtual una inversión enorme. Y nos llevó a centrarnos mucho en nosotros. No, obviamente no podíamos salir a la calle, a hacer evangelismo, misiones, y eso fue muy difícil. Cuando sale este tiempo de pandemia, nos encontramos otra vez muy centrados en nosotros mismos. Gente que aún no está regresando a las iglesias. De hecho, no están viniendo unas cuantas familias, por ejemplo, en la iglesia central, a raíz de que se acostumbraron tanto a lo virtual que dicen, nos quedamos en casa. Era algo real, algo que teníamos que simplemente acostumbrarnos nosotros también. Llegó para quedarse la virtualidad, decíamos siempre, en la pandemia. Y ahora cuando comienza otra vez a abrirse todo y tenemos aforo completo, nos extrañamos de que algunos se quedaron en casa. Y no, realmente lo profetizamos durante toda la pandemia. Esto llegó para quedarse y alguna gente se quedó en casa. Y es una realidad. Pero cuando la iglesia se queda en casa y ya no sale y no contempla a los necesitados desde la puerta de la iglesia hacia afuera, entonces estamos en un grave problema. Hay un caso en la Biblia, si de repente ustedes pueden buscar San Lucas capítulo 10, versículos 25 hasta el 37, por ahí, que es la parábola del buen samaritano. A mí me gustaría poner un título a esto y llamarle Aquel que mostró misericordia. Les relato medio leído de la Nueva Traducción Viviente. Dice, en esto se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús y le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo la interpretas? Como respuesta, el hombre citó, ama
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vas a vivir. Pero este fariseo quería justificarse, así que le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tratando de medir ahí la cuestión, ¿verdad? Y Jesús le responde con una historia, y es una parábola. Déjenme relatarle esta parábola también. Bajaba un hombre desde Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaban por el mismo camino un sacerdote que al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó y le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Y luego lo montó en su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y le dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídemelo y lo que gaste usted de más, yo lo voy a pagar cuando yo regrese. Ahora, Jesús le pregunta al fariseo, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces el fariseo dice el que se compadeció de él, obviamente. Ese hombre experto en la ley logró definir dentro de su cultura y de sus palabras, es justamente el que se compadeció, el samaritano. Entonces Jesús le dice, anda y haz tú lo mismo. Fue muy difícil para este hombre oír esta respuesta. Y tal vez de aquí podemos hablar un poquito de qué significan ministerios de misericordia. Déjeme hacerle un panorama, pintar un cuadro de la situación. El camino de Jerusalén a Jericó es un camino muy empinado, muy peligroso. No, tal vez nosotros acostumbrados a que las ciudades están en un llano, pero imagínense aquí las montañas detrás mío, ustedes están viendo a la Alajuelita, por ejemplo, allá atrás, y imagínense así, estar viviendo a 914 metros sobre el nivel del mar. Así está la ciudad. Jerusalén está a 914 metros sobre el nivel del mar. Y Jericó, que tiene 27 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Jericó, en solo 27 kilómetros, la ciudad de Jericó está situada a 305 metros bajo el nivel del mar. O sea, el nivel del mar está aquí, Jericó está debajo del nivel del mar. Si abren un canal desde el mar Mediterráneo hacia Jericó, se inundaría todo eso porque está debajo del nivel del mar, literalmente debajo. Entonces, imagínense que son 1.200 metros de diferencia de caída, así que imagínense, no sé, estar en el Cerro de la Muerte y bajar hacia la playa. Estar, no sé, a ver, en Pérez Celedón y bajar hacia Dominical. Así es el camino, accidentado, terrible, peligroso. Ese camino justamente entre esas 2 ciudades desciende muy drásticamente, en pocos kilómetros, y es una región muy montañosa, muy llena de rocas, de peñascos, y en esos lugares se escondían ladrones para atacar con mucha facilidad a las caravanas o a los que iban solos caminando por ese trayecto. Y este
este lugar que yo lo tomaría como un callejón oscuro de San José, o como un callejón oscuro de nuestras ciudades, provocó que la inseguridad, víctima de la inseguridad, este hombre quedó allí lastimado. Le asaltaron y lo dejaron por muerto. Y el versículo 30 dice, él lo dejaron literalmente como muerto. Y hubo dos que pasaron por allí, un sacerdote y un levita, y siguieron de largo por el camino. No tuvieron deseo, según mi interpretación, ellos no tenían deseo de involucrarse en las necesidades de ese hombre. No les importó. Porque, a ver, esperen, no nos apresuremos a etiquetar o decir no les importó. Simplemente tratemos de analizar el contexto. Porque podríamos declararnos culpables nosotros también de falta de compasión, de falta de misericordia. Consideremos cómo reaccionaríamos nosotros a esta situación. Pongámonos nosotros en el lugar de estos dos hombres, sacerdote, un fariseo. Fíjense esto, había evidencia de que una pandilla de matones, de salteadores, estaba muy cerca. Cualquiera que se detenía a cuidar de este hombre, corría riesgo de ser asaltado también. Entonces, obviamente, el riesgo y la inseguridad hizo que siga de largo. ¿Qué haría usted? Déjenme preguntarle así. Si usted va caminando por una zona roja de San José y encuentra a alguien herido en la calle, ¿se detiene su auto, su carro para atenderlo? Posiblemente no, porque es peligroso, porque puede correr el mismo riesgo. Eso mismo tal vez pensó el que primero pasó así. El sacerdote, el levita, tal vez también. Fíjense que en el libro de Números, los levitas, sobre todo, tenían que cuidarse de tocar un muerto, porque si ellos tocaban a ese hombre y moría en el camino, o lo cuidaban y moría en ese resto de camino a Jericó, posiblemente iban a quedar impuros según la ley judía, porque no podían los sacerdotes o levitas tocar nada impuro, porque los iba a excluir de las ceremonias religiosas durante 7 días. Entonces, si este hombre estaba muerto o a punto de morir, ellos tendrían que, como profesionales religiosos, tendrían que separarse. Les impediría cumplir con su llamado más alto, el servicio a Dios. Oh, wow. Aquí tendríamos que pensarlo bien, ¿no? Porque si me impide a mí ministrar lo que voy a hacer, no lo voy a tocar. Justamente estos dos hombres vieron al samaritano caído y decidieron ignorarlo en ese proceso, tal vez por prejuicios personales, culturales, raciales o religiosos. Y la ironía de todo esto es que esta gente venía del pueblo de Dios, que Dios les encomendó cuidar a los necesitados, que precisamente los sacerdotes y los levitas estaban para eso. Entre otras responsabilidades, los necesitados tenían la función de la salud pública. Los levitas eran los encargados de repartir la comida y la limosna a los pobres en el templo. Entonces, esto era parte de su llamado sacerdotal, pero ellos decidieron que su agenda, llena de ceremonias, de deberes religiosos válidos, era más importante que el propósito. A veces nuestra agenda es más importante que nuestro propósito y no nos detenemos para cuidar de la gente. Vemos claramente que ellos olvidaron del principio que debían obedecer a Dios
y que eso vale más que un sacrificio. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a sus palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo habla mucho de intimidad con Dios también, pero habla de mostrar misericordia, de obedecer la palabra. Ese viajero samaritano que, miren, los samaritanos y los judíos eran enemigos acérrimos. Cuando este samaritano pasa y se está enfrentando a los mismos problemas que el sacerdote, que el levita, además de toda la instrucción y experiencia que ellos tenían, pasaron por alto, se olvidaron, ignoraron de la víctima hasta pisotearla. El samaritano sabe que si encontraba un samaritano a un judío tirado en el piso, le pasaba literalmente por arriba, lo pisoteaba. Esa era la costumbre. Y los samaritanos y judíos eran enemigos a muerte. Miren, un caso típico cuando en Juan capítulo 8, cuando los judíos estaban furiosos con Jesús, no encontraron mejor insulto que decirle samaritano. Sos un samaritano. O sea, había tal odio entre los dos pueblos que un insulto fuerte era decirle sos un samaritano. Nada más. O sea, un judío no podía pensar en un insulto peor que decirle a alguien más, sos un samaritano. Ahora, Jesús le está pidiendo a este maestro de la ley, le dice, quiero que aprendas a tener compasión. En el versículo 33, Jesús le dice al maestro de la ley, bueno, esto es compasión. El samaritano tuvo compasión. La compasión fue tan grande que lo llevó a salvar al que estaba perdido ahí y miren, en esto, en la compasión incluye amistad, defensa, tratamiento médico, transporte, ayuda económica, una visita de seguimiento, porque después volvió, él no pasó de largo, él volvió para ver cómo estaba y pagar la deuda que había generado. Eso es compasión. Los ministerios de compasión tienen que ver con esto. La frase ministerio de misericordia, ministerio de compasión, tiene su base en este pasaje, en la compasión de Cristo y la compasión que Cristo nos enseña para los necesitados. Entonces, para recapitular, nosotros tenemos varias preguntas que surgen acá. ¿Y por qué tengo que yo tener un ministerio de compasión? En primer lugar, la primera pregunta que podría surgir es preguntarnos acerca de la necesidad que tenemos como cristianos de tener un ministerio de misericordia en la iglesia. ¿Qué necesidad yo tengo de tener un ministerio de misericordia? ¿Saben? Acá aparece un maestro de la ley que le dice a Jesús qué debo hacer para heredar la vida eterna. Y lo primero que Jesús le dice, tenés que tener misericordia. ¿Cómo está actuando tu iglesia con respecto a esto? ¿Estás haciendo algo por los necesitados? Jesús se muestra a ese experto de la ley y le dice, tenés que ser como el samaritano, atender a tu prójimo, amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo, cuidar de las necesidades físicas y económicas de la gente también. Y termina Jesús diciéndole al maestro de la ley, ve y haz tú lo mismo. O sea, es como que el Señor hoy a la iglesia nos dice, vayan y hagan lo mismo, cuiden a los necesitados. En segundo lugar, tal vez nos preguntamos acerca del alcance y la dimensión de un ministerio de misericordia. ¿Cómo podemos nosotros decir hasta aquí llegó e hice lo que me correspondía?
Recuerden que el experto en la ley no negó a Jesús ese requisito de atender a los necesitados. Creo que nadie dejaría de ayudar a un necesitado. Pero sí, él le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Porque yo quiero ayudar al que a mí me corresponde, a mi prójimo. Entonces quiero saber que me digas quién es mi prójimo. Y aquí está el gran problema de la iglesia que no trabaja con ministerios de misericordia, porque lo que hacemos, lo hacemos para nosotros, para nuestra comunidad de fe, para los hermanos de nuestra iglesia. Pero ¿qué hay de los otros? De la gente que está afuera. ¿Me corresponde? Acá salta en nuestra mentalidad occidental, Señor, seamos razonables, sabemos que tenemos que ayudar a los necesitados, pero ¿hasta dónde tengo que llegar exactamente? Y actuamos como fariseos. Y en tercer lugar, nos preguntamos acerca de la motivación detrás del ministerio de misericordia. ¿Qué tiene que ver el darle a los pobres con el evangelio? ¿Hasta qué lugar simplemente estoy gastando dinero? ¿Saben? Cierro con esto. Nosotros tenemos ministerio de compasión y misericordia en la iglesia importante, grande en la iglesia. Cada fin de semana estamos invirtiendo muchísimo dinero, si hablamos en la parte económica, en un comedor infantil. Cada mes estamos dándole cerca de 20 cestas de amor a familias de la comunidad y de algunas de la iglesia. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué tanta inversión? Estamos invirtiendo una cantidad muy fuerte de dinero. ¿Y por qué? Y me lo planteé. Yo le dije varias veces a la junta directiva de la iglesia, cuando revisamos la economía, que no estaba bien, yo le decía, recortemos gastos. Y empezamos a quitar cosas que estaban de sobra, pero cuando llegamos al comedor infantil y la cesta de amor, que no es, la cesta de amor no solamente se sustenta de lo que los hermanos traen en la ofrenda de la canasta de amor el primer domingo, sino la iglesia de sus finanzas se está poniendo para comprar también cosas. Entonces, yo pregunto esto, ¿no? Les preguntaba esto, ¿qué hacemos con la inversión? Algunos dijeron, suspendámoslo, suspendamos esto. Y algo que les toqué fue este pasaje. Y les dije, hermanos, tenemos la responsabilidad de continuar haciendo ministerios de misericordia. Y fue muy fuerte, porque gracias a Dios todos decidieron continuar. Y no hemos parado, no nos hemos detenido durante 2 años de pandemia de hacer misericordia. Y saben qué interesante, porque el resultado y el fruto que yo he visto personalmente ha sido la iglesia bendecida. Creo que fue el mejor tiempo de la historia de la iglesia central, estos 3 años y medio, contando antes de la pandemia y post-pandemia. ¿Saben? Ha sido sobrenatural la provisión de Dios. Se ha reparado el edificio casi, o los edificios casi completamente. No hemos dejado de cumplir nuestras responsabilidades. Y saben, todo esto nos ha llevado a nosotros a decir, Dios está en medio de esto y Dios está interesado en que tengamos misericordia y que usemos la misericordia como un medio, como una manera de bendecir a la comunidad y de acercarles a Cristo. Ahora, si entramos a mirar un poquito nuestra, la tarea de hoy, la clase, el taller que tenemos que dar hoy, que se mezclan en sí mismos los temas, ¿no? Cuando le pedimos al Señor que nos guíe y nos diga qué tenemos que hacer o hacia dónde tenemos que correr en ciertas situaciones y cómo debemos actuar, Dios visita para responder a las consultas de sus siervos. Hay algo que a mí me gusta hacer,
preguntar constantemente a Dios cómo debo actuar en estas situaciones. Algunos lo toman como inoperancia. Normalmente soy una persona hiperactiva, que si hay un problema, lo soluciono al momento. Pero he tomado la decisión de orar, sobre todo cuando se trata de establecer, por ejemplo, ministerios en la iglesia o hacer algo. Yo le digo, Señor, confirmame. Señor, háblame. Quiero escuchar tu voz diciéndome que sí, dándome luz verde para arrancar con esto. Y ciertamente, como les dije recién, algunas personas han dicho qué inoperancia. Pero ¿saben qué? Yo les voy a decir, necesitamos aprender como iglesia a someter todo a la voluntad y al dominio del Señor. A preguntarle al Señor, ¿querés realmente que haga esto? ¿Estoy marchando en tu voluntad? Y Dios visita a sus siervos en muchas ocasiones para responder las preguntas que le hacemos. En muchas ocasiones Dios visita a sus hijos atendiendo a las oraciones que le hacemos. Y en esos casos, y casos bíblicos, ahora vamos a ver, el Señor puede dar una palabra que sirve para guiar en la forma que debemos actuar, o también para responder nuestras dudas que tenemos. Como humanos dudamos, yo no sé usted, yo no tengo todas las respuestas. Yo no tengo respuestas, por ejemplo, para cómo actuar en determinada situación. Y si yo actúo en mi carne, voy a actuar como el samaritano. O en lo espiritual, quiero decir. Y si actúo en mi carne, puedo pasar como el sacerdote y el levita. Simplemente pasar de largo una situación. Entonces, hay dudas que a mí me afligen como pastor, porque si bien estudié en el seminario, estudié y me metí y trabajé por un ministerio y por lo que estoy haciendo durante 36 años de mi vida, pero hoy le puedo decir que después de 36 años de ministerio estoy más lleno de dudas que antes. ¿Por qué? Porque hay cosas que surgen de mi carnalidad, de mi personalidad, de don Daniel Peloso, que le gusta hacer su propia voluntad y no la del Señor. Y hacemos las cosas a nuestra manera, pero cuando nosotros usamos esa duda, esa preocupación y la volcamos hacia la espiritualidad y le decimos, Señor, yo no me voy a mover porque necesito que vos me des luz verde para esto, Dios visita a sus siervos para traer una respuesta. De cualquier manera, la iniciativa siempre la toman los humanos, la tomamos nosotros diciéndole, Dios, ¿qué debo hacer? Y la iniciativa divina también en traer una respuesta. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Y Él sabe que el Señor se acerca con amor a nosotros cuando tenemos dudas, preocupaciones, con tanto amor, con su gracia maravillosa, se acerca a nosotros, se sienta a hablar con nosotros. No sé si usted se sienta a hablar con el Señor, pero a mí me encanta este concepto, sentarme a hablar con Él para oír su voz diciéndome lo que debo hacer. David en la Biblia fue uno de estos hombres que buscó orientación de Dios para resolver problemas. Un caso que quiero mencionarles ahora, resulta que los filisteos estaban en una ciudad que se llama Keila, y allí estaban robando el trigo, estaban saqueando los campos, los silos donde tenían almacenadas las semillas, el pueblo de Israel. Y los filisteos venían y estaban robando y saqueando. Entonces David busca al Señor y le pregunta, ¿debo ir a atacarlos? ¿Debo hacerles la guerra? Y el Señor le dice, sí, ve y salva a Keila, salva a la ciudad, le responde el Señor. Entonces, su equipo de trabajo, su ejército, el ejército de David,
le dice, tenemos miedo incluso de aquí en Judá. De ninguna manera vamos a ir a otra ciudad, a Keila, para luchar contra todo el ejército de los filisteos. Es como decir, contextualizando y trayendo a la realidad hoy, Ucrania y Rusia. Se reúne el ejército ucraniano y dice, nos están atacando de Rusia, esta pequeña población, nos conviene cuidar Kiev, la capital, y no ese pequeño pueblo. Entonces, así los soldados estaban temerosos. Dice, estamos cuidando nosotros la ciudad, estamos cuidando Judá, estamos cuidando nuestro territorio. ¿Por qué tenemos que ir a Keila para salvarla del ejército enemigo a esa pequeña ciudad? Así que entonces David lo que hace en una situación así, llama al profeta y lo consulta. Y llama a Dios y lo consulta. Y le dice el Señor, desciende a Keila, porque yo te voy a ayudar a conquistar a los filisteos. Lo que le estoy relatando está en 1 Samuel capítulo 23, versículos 2, 3, 4 y 5. Entonces, David les dice a su gente, a sus soldados, el Señor nos envía a Keila para ir a librarla, y fueron con una insignificancia numérica de armas de guerra diferentes, pero fueron y mataron a los filisteos y tomaron todos los animales y tomaron, rescataron a la gente que habían capturado de la ciudad, recapturaron o consiguieron de regreso las semillas, los granos que habían robado. Y cuando leemos este pasaje, yo me pongo en el contexto hoy, no tenemos un ejército enemigo peleando contra nosotros, pero sí enfrentamos situaciones donde nos preguntamos qué debemos hacer. Y ahí es justamente donde más nosotros tenemos que plantarnos a consultar al Señor, no a mis libros de administración, no a los consejos que me dieron en la universidad o el colegio para decir así se planifica o así se organiza. Simplemente tenemos que aprender a sentarnos delante del Señor y decirle, yo tengo toda mi planificación, tengo todo mi aparato armado, pero Señor, ¿qué es lo que querés vos? Corremos riesgo como iglesia de transformarnos en un muy buen club social, en una asociación que simplemente tiene un nombre cristiano, pero está gobernada por nosotros, los humanos. Nos olvidamos de nuestra responsabilidad que tenemos de saber que debemos dejar de ser políticos y ser espirituales, teocráticos. La iglesia está dirigida por Dios, no por un par de hombres. Y entonces eso nos lleva a que cada decisión debamos llevarla y someterla a la cruz. Llevarla y someterla a Cristo. Toda decisión, por más espiritual que sea, tenemos que llevarla y someterla a Cristo. David entendió esto. Y en medio de la responsabilidad de liberar a una ciudad pequeña, que podría ser muy loable, decir, vamos muchachos, ejército, preparémonos porque tenemos que liberar a nuestros hermanos en la ciudad de Keila. Y ante el temor y la duda de la gente, ¿qué hizo David? Consultó al profeta, consultó al Señor. La palabra vino directa y clara. Vayan y libérenlo porque estoy con ustedes. Y entonces actuaron el pueblo, aunque tenían miedo. El ejército actuó porque había una palabra de Dios. Muy interesante, ¿verdad? Después, el rey Saúl se entera que David estaba en Keila y moviliza su ejército para matar a David. Y en esa época, Saúl lo perseguía todo el tiempo a David. David todavía no era un rey. David estaba subordinado. Entonces, pero dice, y si ustedes me acompañan en 1 Samuel capítulo 23, versículos 9 al 13, dice, pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote,
que trajera el efod para consultar al Señor. Entonces David oró y le dijo, oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila para destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo, va a venir, vendrá. Entonces David le hace otra pregunta al Señor, ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó, sí, ellos te van a traicionar. Entonces David y sus hombres, eran unos 600 hombres más o menos, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región, escondiéndose, escapando del ejército de Saúl y de la gente de Keila que ellos mismos habían liberado hacía unos instantes. David tenía una costumbre, que él se movía después de preguntar, de inquirir, de indagar, averiguar, examinar cuidadosamente, preguntar a Dios, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Me voy a mover de acuerdo a tu voluntad. Él realmente quería saber qué pensaba Dios antes de emprender cualquier acción. Y esto tiene que ser para nosotros una costumbre. Decimos, la iglesia es de Dios. Somos una comunidad teocrática. Le entregamos todo al Señor y Él es el que gobierna la iglesia. Pero a la hora de la verdad, somos nosotros los que llevamos las riendas de la iglesia. Y el Espíritu Santo y el Señor no son consultados por nosotros sobre su parecer. Me encanta la expresión, y lo hablé a los servidores de la iglesia ayer aquí, cuando dice, y nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, Hechos 15, Concilio de Jerusalén, cuando les querían imponer cargas al pueblo y les querían decir, bueno, acuérdense el contexto, ¿no? El libro de Hechos, capítulo 15, relata el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén se dio porque en el capítulo 10 de Hechos, Pedro va a predicar a la casa de Cornelio, y no solamente que pisa la casa de un inmundo, porque así eran consideradas las casas de los gentiles. Va a una casa inmunda, no solamente que entra, sino que predica, y no solamente que predica, sino que los locales, los gentiles, aceptan a Cristo. Pedro los bautiza en agua y el Espíritu Santo los bautiza con Espíritu Santo y fuego en la casa de Cornelio. Entonces a la iglesia de Jerusalén se le queman todos los libros y todas sus tradiciones, y convocan el concilio y dice, ¿qué vamos a hacer con todos estos gentiles que se están convirtiendo, hablando en nuevas lenguas, los estamos bautizando y ni siquiera están circuncidados? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, ahí dice, el concilio se reúne, los apóstoles están hablando, los padres de la iglesia, discutiendo sobre el tema y dan un veredicto. Fin del concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, lo hemos discutido, lo hablamos, el Espíritu Santo confirmó y nos pareció bien. Absténganse de comer ahogado y sangre y denle para adelante. Prediquen, háblenle a la gente. Y si los tienen que bautizar, bautícenlos, aunque sean gentiles. Y si les tienen que imponer manos y ellos recibir el bautismo en el Espíritu Santo, háganlo, porque le parece bien al Espíritu Santo también, y por ende a nosotros también. Me encanta este pasaje. David, en un caso similar, diferente naturaleza, pero se tiene que enfrentar a un enemigo, y él como responsable del ejército, de esos 600 hombres que tenía con él, David se sujeta al Señor y dice, yo estoy debajo de ti, Señor. Si considerás que debo ir a la batalla, yo lo voy a hacer, pero si no, no me voy a mover. Yo creo que Salmo, los salmos están plagados de esto, ¿no?
el Salmo 23 sobre todo, cuando él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado, tú eres mi Señor. Me encanta y trato de hacerlo una forma de vida para mí. Aquí tenemos una aplicación práctica, por lo menos deberíamos reflexionar en algunas cosas y orar. Pregunto, primera pregunta, ¿alguna vez Dios te visitó en respuesta a tus oraciones? ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Cómo me gustaría que alguno de ustedes pudiera escribir acá en el chat y decir, estaba orando porque no sabía cómo actuar en esta situación y Dios me dijo esto, lo hice y esta fue la respuesta? Si pudieran hacerlo, genial. Otra cosa más. Aunque Dios te haya ordenado hacer algo a vos, mandarte a hacer algo, nuevamente le preguntaste sobre lo mismo. ¿Por qué? ¿Será que había dudas? ¿Será que estabas dudando que haya sido Dios mismo el que te estaba respondiendo? Y después esto, y miren, esto es no sé si es un principio bíblico, pero por lo menos es algo que se ve repetidas veces. Y es así, después de tener una gran victoria en Cristo, el enemigo que te persiguió queriendo acorralarte, aquel enemigo se volvió más duro, más fuerte contra vos, sentiste más persecución. Yo sí, me ha pasado cuando oro a veces y siento que el enemigo recrudece con fuerza mayor el ataque contra mí. Y yo digo, Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe que hay lecciones que Dios nos enseña en todo esto? Ojalá que podamos nosotros aprender como David a indagar, averiguar, examinar cuidadosamente, inquirir la voluntad del Señor y tomar decisiones solamente después de saber cómo piensa Dios al respecto de lo que vas a hacer. Volviendo al Salmo 23, ¿no? Decimos, el Señor es mi pastor. ¿Te dejas guiar por el pastor? Estoy hablando de Jesús, de Dios. Somos nosotros ministros, somos siervos de Dios. Le preguntamos a Dios, pero nos dejamos guiar por Él o hacemos lo que queremos nosotros. ¿Sentís que Dios te acompaña en cada decisión? Me gustaría que tomemos un minutito para orar y decirle a Dios, quiero aprender a confiarte todo en mi familia, en mi iglesia, en mi nación. Quiero aprender a confiar en ti, Señor. Quiero más de ti y quiero nada de mí. Quiero ir menguando para que tú crezcas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti juntos esta mañana con mucho temor, Señor, porque muchas veces nos hemos adueñado de ti, de la iglesia, y hacemos un Dios a nuestra medida, a la medida que nosotros queremos. En vez de cederte el lugar a ti y que tú estés sentado en el trono, nosotros tomamos las decisiones, nosotros hacemos y después lloramos y nos quejamos a ti también porque hemos fracasado en un montón de cosas, porque no te habíamos preguntado a ti, o tal vez te preguntamos y no respondimos a la altura de tu respuesta también. Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos a depender de ti. Señor, estos años de proceso, de vida, de intimidad con Dios, donde estamos aprendiendo a dejar de ser los que nos parecemos tanto a Marta, haciendo cosas todo el tiempo, y nos quejamos cuando vemos a María sentada a los pies tuyos, pidiéndote a ti consejo, escuchándote a ti. Dios, que seamos menos hacedores y que seamos más gente que te consulta a ti y pone todo en tus manos. En el nombre de Jesús. ¿Saben qué?
Otra de las cosas es que en medio de los procesos que nosotros vivimos, cedemos terreno y el enemigo, los enemigos, toman lugar, nos roban cosas, nos roban bendiciones. ¿Cuántos podemos decir, el enemigo me robó mi tiempo de comunión con Dios? Fui yo como un tonto que se lo cedí. Pero si no estás orando, si no estás leyendo la Biblia, si no estás actuando como el Señor espera, a la mayor expectativa de Dios, ¿qué será? El enemigo me atacó y robó mucho de mí, es verdad, pero yo se lo cedí también. En 1 Samuel, capítulo 29, estamos hablando de David, ¿no? Ejemplos de David y las visitaciones de Dios a David para traerle respuesta. En 1 Samuel 29, los primeros 11 versículos, encontramos esta historia. David y sus hombres están movilizados junto a un rey que les daba protección, el rey Aquis, y él estaba escondido entre el ejército filisteo, metido por allí, y se enfrentaba David junto con sus aliados al pueblo de Israel, a Saúl, ¿no? Y los gobernantes filisteos no confiaban en David, y tampoco en el ejército, en los 600 hombres que tenía David con él ahí. Entonces ellos sabían que David era un héroe para Israel, que si bien Saúl lo estaba persiguiendo, David era un hombre muy importante. Por eso, entonces, no permitieron que David se junte a pelear en primera fila con ellos, por miedo a que se dé vuelta en contra de ellos. Así es que el rey Aquis lo manda de nuevo a su casa y dice así más o menos en 1 Samuel 30, 1 al 9, dice, 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a casa en la ciudad de Siclag, encontraron a los amalecitas que habían asaltado el Negev y Siclag. O sea, mientras los filisteos peleaban contra Israel, los amalecitas pelearon y tomaron el Negev y Siclag. Y habían destruido Siclag y la estaban quemando y habían quedado ruinas hasta las cenizas nada más. Y se habían llevado a las mujeres, a los niños, a todos los demás. No mataron a nadie, pero destruyeron la ciudad, se llevaron las riquezas y quemaron, redujeron a fuego la ciudad. Y cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo entre su familia y la familia de Siclag, que los estaba protegiendo, perdón, el rey Aquis, que los estaba protegiendo, lloraron. Y David tenía 2 esposas, Ahinorán de Jezreel y Abigail, que era la viuda de Nabal de Carmelo. Y esas 2 mujeres de David estaban presas, llevadas cautivas, esclavas. Entonces ahora David estaba en un gran peligro. Primero, sus hermanos estaban peleando con Saúl contra los filisteos. Siclag, el rey Aquis lo manda a Siclag por miedo a que se devuelva y pelee con Saúl contra ellos, pero al llegar allá se encuentra de que otro ejército enemigo los habían atacado, destruyeron la ciudad y se llevan su propia familia. Entonces estaban muy resentidos porque habían perdido todo otra vez. Pero David, en medio de esa situación, pide fuerzas al Señor. Entonces, el sacerdote en ese momento era Abiatar, y el sacerdote le dice, tráiganme el efod. Así que Abiatar lo trajo, y cuando David está frente al sacerdote con el efod ahí, pregunta y le dice al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? Señor, ¿los atraparé? Si yo los persigo, ¿me vas a acompañar? Y el Señor le dice, sí,
persíguelos y vas a recuperar todo lo que te quitaron. Entonces, de ese modo, David y sus 600 hombres salieron y llegaron a un arroyo que se llama Besor, y allí habían 200 de ellos que estaban muy cansados para cruzar el arroyo, por lo que David entonces continuó con 400 hombres la marcha, mandó a 200 a descansar. El dolor por la pérdida de sus familiares, 2 esposas de David, los hijos de sus compañeros, era tan fuerte, era muy grande, y los acompañantes de David querían ir y hacerle mucho daño a este ejército enemigo. Y lo querían a David matar, porque pensaban que por culpa de él había ocurrido esto. Sin embargo, David, que estaba sufriendo porque 2 de sus esposas estaban allí, se fortaleció en Dios. Él le consultó a Dios, a pesar de tener el pueblo en contra, a pesar de que los filisteos se le habían vuelto en contra, Saúl estaba en contra, sus propios 600 hombres estaban quejándole y diciendo, mira, es culpa tuya, David, lo que está pasando. Pero David llamó al sacerdote, le consultó a Dios si debía actuar, y con la venia del Señor, Dios le dice, anda, los vas a conquistar, vas a recuperar lo perdido. No solamente vas a recuperar la gente, sino el botín de guerra. Dios en su bondad hizo que David y sus hombres encontraran un egipcio. Lean después el relato, es fascinante. Un egipcio fue abandonado porque había sido un esclavo y esclavo de una malecita, y lo habían abandonado. Entonces los israelitas le salvaron la vida, y este tipo, este esclavo, estaba varios días sin comer y tenía un montón de hambre y problemas. Entonces cuando lo llevan a David, a este esclavo, David le pregunta, ¿me vas a guiar a esa banda de saqueadores? Y el joven, este esclavo, le dice, sí. Y dice, yo voy a hacer lo que me pedís, pero tenés que hacer un juramento conmigo. No me vas a devolver a mi amo y no me vas a matar cuando hayas cumplido lo que vas a hacer. Y si vos me prometés eso, yo te voy a guiar. Y David le dio de comer, lo fortalecieron, y este hombre esclavo los llevó hasta los amalecitas. Estaban dispersos en un campo, comiendo, bebiendo, bailando, porque habían conseguido un botín enorme, no solamente de David, sino la ciudad de Siclag y todo lo de los filisteos que estaban en guerra. Entonces estaban felices y emborrachándose, pensando, wow, la victoria que hemos tenido, y estaban desapercibidos. Y ninguno de los amalecitas escapó de la batalla que tuvieron ahí, porque David cayó sobre ellos solo con 400 hombres, recuperó los rebaños, las manadas de ovejas, los tesoros que habían robado, le devolvieron a su familia, la familia de los soldados, las esposas de David, todos los animales. Y cuando recuperaron todo eso, vinieron los hombres de David y dijeron, todo este botín te pertenece. ¿Saben? Aquí hay varias lecciones para aprender. La bendición de Dios es completa cuando nosotros aprendemos a ponernos debajo de su bendición. Cuando nosotros aprendemos a ponernos debajo de sus alas, como dice la palabra, debajo de sus alas estará seguro. Muchas veces nosotros tenemos este gran problema. Actuamos como locos y después cuando fracasamos venimos y le decimos, Dios, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué lo permitiste? Me pasó. Yo mismo, ante una oportunidad que parecía oportunidad de oro, acepté hacer algo casi sin consultar a Dios, más bien por la euforia mía, mi impulsividad, y me encontré de frente con una pared enorme y fracasé. Y tuve que preguntarle al Señor, ¿por qué pasó esto? Y varias de las respuestas que yo conseguí es, bueno,
no era completamente el propósito de Dios. Yo actué en mi carnalidad. ¿Cuántas veces actuamos así y le decimos y hacemos algo y cuando fracasamos le preguntamos por qué fracasé, Señor? Te metes en un crédito que Dios no estaba ahí y después cuando fracasás le preguntás a Dios y le pedís ayuda y Dios en su misericordia te responde. Pero ¿qué lección estás sacando de todo esto? Mire, a veces nosotros actuamos tan locamente. Primera de Crónicas 10:13 dice así esto: murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó consejo de una adivina. Está hablando de Saúl, la adivina de Endor. No encontró mejor idea que en vez de consultar a Dios, consultar a una adivina. Hace algunos años escuché una predicación de Marcial Fallas, presbítero allá en la zona sur, pastor en San Vito. Él predicó un tema que lo tengo aquí en la mente hasta el día de hoy. El tema era: qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Los errores que cometemos los siervos de Dios por actuar en nosotros, en nuestra carnalidad, y no pedirle a Dios su parecer en lo que estamos haciendo. Saúl tuvo que morir. Saúl y su familia perdieron el trono a raíz de la desobediencia y aún consultar a una pitonisa, a una bruja, a una adivina. Es muy triste lo que ocurrió. Tengo simplemente la finalización de este tema, la conclusión y una aplicación práctica. El enemigo te ha robado cosas que más apreciabas o le permitiste a él tomar cosas que te correspondían a vos simplemente por la necedad nuestra de no preguntarle a Dios, de no buscar respuestas de parte de él. Tal vez por la amargura, por el dolor, alguien te echa la culpa, como le hicieron a David en esta situación: culpa tuya, David, perdimos la batalla, la ciudad está quemada, nuestros hijos, nuestras esposas, todo el botín se lo llevaron los salteadores. ¿Cómo reaccionamos en momentos así? Cuando sobre nosotros cae la culpa y nos echan la culpa de fracasos a nosotros. ¿Cómo respondemos a Dios? ¿Cómo reaccionamos ante la amargura, ante el dolor, esa rabia que está dentro? Nuestra respuesta tendría que ser perdón. Nuestra respuesta debería ser pedir sabiduría a Dios para actuar de la manera que Él lo haría. ¿Cómo nos acordamos de Dios en los momentos difíciles, verdad? Pero a la vez cómo Dios es bueno y nos fortalece y nos trae bendición, nos trae su aliento de gozo cuando aún nosotros hemos fallado por nuestra propia terquedad. Tal vez, como David, aprender a decir: yo quiero estar en intimidad con Dios permanentemente. Quiero buscar y conocer tu voluntad y propósito todos los días. Necesito tener discernimiento espiritual para actuar. Señor, en toda situación difícil quiero consultarte y obedecerte, porque no solamente es consultar, sino obedecer al Señor, aunque nos cueste, aunque no nos guste. Pero ¿qué tal si oramos y le decimos: Señor, estoy dispuesto? Aquí comienza una nueva etapa en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, oramos a ti hoy. Estos ejemplos que hemos visto de David, un hombre normal, común, corriente, que tenía una unción de ti, un ministerio, pero que había aprendido a constantemente, en toda la vida, consultarte a ti por las decisiones que debía tomar. Y Señor, cada vez que David se acercó a ti, tú le traías una respuesta. Y Señor, David actuaba
o no. Señor, yo quiero tomar ese ejemplo en primer lugar para mí, porque estoy aprendiendo, Señor, y yo necesito tener en cuenta cada punto y cada coma, cada cosa que tú me dices, cada instrucción, seguirla al pie de la letra. Señor, pedirte perdón también porque he actuado locamente, porque ante la posibilidad de ver algo que posiblemente traiga beneficio a mi familia o a tu iglesia, nos encerramos en tomar una decisión que tú no estabas de acuerdo. Señor, pero desde hoy en más, Señor, yo decido enseñar esto a mi gente, a mis hijos, a mi iglesia, a que ellos y nosotros, me incluyo, podamos consultarte a ti sobre cada decisión y que tú puedas traer una respuesta concreta, y nuestro compromiso humano será obedecer plenamente a tu voluntad y lo que tú quieras. Ni más ni menos, hacer lo que tú nos dices, como tú le dices a Jeremías capítulo 1, cuando él dice, soy un niño, Señor, y la respuesta tuya fue, lo único que tenés que hacer es hacer todo lo que yo te digo que hagas, todo lo que te mando a hacer, y decir todo lo que yo te mando a decir que digas. Padre, quiero limitarme nada más a hacer tu voluntad, a marchar en tus propósitos, en tu camino, detrás de tus pisadas. En el nombre de Jesús, que esto se transforme en una regla de vida, en una forma de vivir para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Que podamos aprender de David y que podamos hacer lo que nos corresponde hacer. Simplemente obedecer la voz de Dios y actuar como Él pide que actuemos y decir lo que Él diga. Lo demás le corresponde al Señor. Señor les bendiga, Señor les guarde. Gracias por este tiempo. Pastor Ricardo, si querés tomar la parte final y darnos una bendición también para esta semana, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Adelante, pastor. Tú, porque nos instruyes en tu palabra, nos da la bendición, el ánimo, la fuerza, la ayuda que proviene de ti. Señor nuestro, que en este día aprendamos, al igual que David, a consultarte, aun cuando estemos en grandes dificultades. Señor, David aprendió a adorarte cuando todo el mundo lo hacía culpable. Señor nuestro, que nosotros conozcamos el camino. Ese es el camino que tú nos has marcado. Llegar donde ti, refugiarnos en ti. Señor nuestro, gracias. En este día te honramos, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos y te reconocemos en esa grandeza tuya. Enséñanos a obedecerte totalmente y no parcialmente. Enséñanos a caminar en tu voluntad y en tus propósitos. Enséñanos, Dios, a honrarte a través de nuestras vidas. Enséñanos a caminar conectado contigo. Señor, que hoy estemos en el paralelo correcto, donde tú te mueves, donde tú desciendes, donde tú te manifiestas, donde tú te glorificas. Señor, que en este día la gloria tuya resplandezca en la vida de mis hermanos y mis hermanas. Señor, danos la bendición, la sabiduría, la rectitud, el corazón,
para entender que solo tú, Señor, puedes guiarnos hacia la victoria. Así como guiaste a David, aunque era improbable, porque llevaban de ventaja varios días, Señor. Sin embargo, aún lo improbable tú lo haces probable. Aún lo imposible tú lo haces posible. Aún lo increíble tú lo haces creíble. Señor, en esta mañana nos refugiamos en ti, porque aun cuando pensemos que hay cosas perdidas, que estamos perdidos, tú, Señor nuestro, estás ahí para darnos esa victoria grande. Señor, gracias porque podemos refugiarnos en ti. Con razón decía David, mi castillo fuerte, mi fortaleza, mi amparo, eres tú, Señor. Con gran razón lo decía porque había descubierto en ti la fortaleza de su vida. Señor, en este día, nosotros reconocemos que tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, el Dios de nuestro amparo, el Dios de nuestra fuerza y de nuestra ayuda. Hoy, Señor, declaramos y proclamamos tu amor y tus misericordias sobre nosotros. Dios, no sé qué pueda estar pasando algún hermano, alguna hermana, pero al igual que David podemos refugiarnos en ti. Señor nuestro, tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú eres mi Dios en quien confiamos, en quien estamos seguros. Señor, gracias en este día, porque podemos caminar en esa seguridad, en esa confianza. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú nos ayudas. Como decía David, tú sustentas mi suerte. Señor, sustenta nuestra suerte en este día y bendícenos, ayúdanos, fortalécenos, anímanos, llénanos de ti como tú sabes hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús venimos proclamando tus verdades que son, Señor nuestro, nuestra confianza y nuestra seguridad. En ellas están ancladas. Señor, gracias por tus fieles promesas hacia nosotros. Gracias, Señor, porque en este día gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Dales vida, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas. Dales la fuerza espiritual, dales la sabiduría, la inteligencia, la gracia, la ayuda que viene de ti, Señor nuestro. Y haznos sabios. Permítenos aprender de nuestros errores, como decía David. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Señor nuestro, como nos enseñaba esta mañana nuestro hermano Daniel, Señor, ese contraste entre Saúl y David. Señor, David fue un hombre conforme a tu corazón, fue un hombre que se ajustó a tu voluntad y a tus propósitos, Señor.
y aún en sus errores te reconoció. En cambio, Saúl, su orgullo, Señor, no le permitió reconocer que se había equivocado, Señor nuestro. Solo estaba interesado en la opinión pública y no en lo que tú hablabas acerca de él. Y por ello le reprendiste a través de Samuel y le dijiste, locamente has hecho. Señor, ¿cuántos de nosotros hemos actuado locamente? Señor, ayúdanos a escabullirnos de actuar locamente. Permítenos en este día reconocerte. Permítenos en este día, Señor, ajustar, calibrar nuestra vida delante de ti, Señor nuestro. Permite que nosotros podamos tener una auditoría delante de ti, Señor, y que tú audites nuestro corazón, audite nuestras actitudes, audites, Señor, nuestras palabras, audites nuestros pensamientos, audites nuestras emociones, Señor, que en este día tú puedas ser el Señor de nuestras vidas. Tú, Señor, en algún momento te referiste ahí a tu pueblo y dijiste, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Señor, si en este día yo he actuado de esa manera, perdóname, Señor. Yo vengo delante de ti humillado para pedirte perdón, porque te he llamado Señor y sigo haciendo como sigo viviendo como quiero, Señor. Perdóname, Señor, porque te he llamado Señor y no me he ajustado a tu voluntad, a tu plan, a tus propósitos. Ayúdame en este día, Señor. Ayúdame a caminar en esa voluntad suprema, Señor, que yo sea ajustado a tu voluntad en este día. Señor, que yo te sepa reconocer que tú guías mi vida, Señor, que tú tomas el control de mi vida, Señor nuestro. Oh Dios, que mi vida no caiga en la trampa, en las trampas del enemigo, Señor, porque como decía David, porque vinieron mis enemigos para comer mis carnes, pero ellos tropezaron y cayeron. Señor, que hoy tropiecen mis enemigos, aquellos que quieren comer mis carnes, aquellos que quieren destruirme, que tropiecen, Señor, porque mi corazón está ajustado al tuyo, a tu voluntad, a tus propósitos. Padre, ayúdanos en este día. Señor nuestro, ayúdanos a caminar en tu voluntad y en tus propósitos y que podamos ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Señor, trae un despertar espiritual sobre la vida de nosotros y nos ayudes y nos ministres y nos bendigas y te glorifiques, Señor, en nuestros territorios, en nuestras familias. Señor Dios nuestro, que nuestra vida responda a tu voluntad y a tus propósitos. Padre, te doy gracias en este día. Oramos por aquellos que están enfermos, que tienen necesidades puntuales. Señor, que en este día sean ministrados, sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo, sean ayudados de manera maravillosa y puedan ver tu mano poderosa en sus vidas. Padre Santo, te lo venimos pidiendo, que la gloria tuya resplandezca de manera soberana. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y tú gobiernas sobre todos y sobre todo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo
a mis hermanos y a mis hermanas que están en esta plataforma. Llénalos de ti, Señor. Queremos ver un despertar espiritual en esta nación. Queremos ver las 7 provincias encendidas en fuego. Señor, te damos gracias porque siempre nos oyes. ¿Cómo disipaste, Señor? Queremos darte la honra, la gloria y la alabanza por lo que acabas de hacer en favor de nuestra nación. ¿Cómo disipaste el poder de esa tormenta, Señor, y no permitiste que nos hiciera daño? Padre, gracias. Hoy te damos gracias. Estamos llenos de gratitud, Señor, porque cuidaste esta nación, la protegiste, Señor, nos ayudaste, Dios, y disipaste el impacto de esta tormenta, Señor. Oh Dios amado, solo a ti la gloria, solo a ti la alabanza, solo a ti la exaltación, Señor, por ese milagro poderoso que ocurrió en estos días, Padre Santo. Señor, que en este día mi alma pueda alabarte, pueda exaltarte, pueda glorificarte con libertad. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz. Y sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la poderosa mano del Señor. Les bendiga el Señor con bendiciones de arriba, de lo alto, del cielo, y los bendiga con las bendiciones de las fuentes de abajo de la tierra. El Señor ensanche tu territorio. El Señor se glorifique y te llene de favor y de gracia. El Señor te haga tropezar con sus bendiciones. El Señor se manifieste de una manera maravillosa y poderosa. Yo declaro en este día que en tu mano está el poder para levantar, para restaurar, para sanar, para bendecir, para ministrar, para aumentar, para multiplicar y para hacer prosperar. Yo declaro que la bendición del Señor está en tu vida de una manera maravillosa y tú floreces y ves la mano de Dios para que el Señor se manifieste de una manera poderosa. Yo te bendigo y declaro que el favor, la bendición y la gracia de Dios se manifiestan maravillosamente. Y te recuerdo lo que el Señor dice acerca de ti, que tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Abrazo, familia, feliz inicio de semana. Que Dios les bendiga abundantemente.